Bueno, gracias por esta invitación a conversar sobre y a poner en blanco sobre negro algunas cuestiones sobre un concepto, yo diría negro hoy, de las ciencias sociales en América Latina, que es el concepto de populismo, sobre el cual tantos malentendidos hay. Y en principio, no es que vamos a clarificar la cuestión, pero en principio es poner algunas discusiones en claro, o desde otras perspectivas, para ayudar a esclarecer. En general, sobre el concepto de populismo hay una definición dominante, que es la definición, podríamos decirla, que considera el populismo como una política económica, digamos. Sebastian Edwards es uno de los que considera que el populismo es un tipo de política macroeconómica vinculada a la expansión del gasto estatal y a la creación y a la generación de déficits fiscales. Esa visión del populismo como mala política económica, yo diría que es hoy la visión dominante y la que más adeptos tiene, más seguidores tiene y más réplicas, digamos de alguna manera, recibe, y más seguidores tiene desde los sectores que podríamos llamar liberal, republicanos. Ese es un uso de la noción de populismo. Particularmente yo creo que ese uso es un uso demasiado estrecho de la noción de populismo, por cuanto nosotros tenemos países y periodos históricos en los cuales hubo crecimiento del gasto estatal, concretamente crecimiento del gasto social del Estado y ampliación de la burocracia estatal con déficit fiscal, pero no hubo regímenes populistas. Para decir esto, nosotros creemos que el populismo es algo mucho más específico que una política económica o una política macroeconómica con déficit fiscal. Y tiene que ver con un modo de construcción del discurso político. Que esta sería la segunda tradición sobre el populismo, que es entenderlo como un modo discursivo, como una estructura de discurso y de generación de identidad política. O de identidad política y de ideología política. En ese sentido es que la visión que particularmente yo sostengo y que de alguna manera a nivel internacional está propalada por autores como Ernesto Laclau del populismo, es sostener que el populismo es la construcción, es una estrategia política que implica la construcción de un pueblo, en ese sentido la construcción de un pueblo, a partir de el encadenamiento de actores sociales y de actores políticos a través de cadenas equivalenciales discursivas, a partir de demandas sociales específicas, con el objetivo de generar un proyecto político que contenga y que represente actores sociales que de otra manera no estarían representados de no existir esa estrategia política. En ese sentido, el populismo implica primero una lógica de representación, porque es representar demandas que no estarían representadas. Implica también una lógica de creación de un sujeto político. Es decir, se genera un sujeto político que se siente identificado con una propuesta política, con un discurso político que de otra manera no se sentiría identificado. Y por otro lado, implica también la ampliación del arco de actores sociales que sostiene un régimen político a fin de darle legitimidad social a una propuesta de gobierno. En este contexto el populismo está mucho más cerca de una estrategia política democrática, pensando en ampliar las bases de representatividad de un régimen político. Mucho más es distinto lo que estamos hablando de esta estrategia de política macroeconómica con déficit fiscal que estábamos viendo antes. Por lo tanto, el populismo es una estrategia de construcción de legitimidad política y social de un gobierno. ¿Qué le respondés creo porque también se hace una crítica a esta corriente que vos decís, de que evita la mediación institucional de partidos políticos e instituciones democráticas? Hay una crítica de ese lado, ¿qué le respondés? Sí, es cierto, digamos, el populismo al producir esto que estamos diciendo aquí, ya estamos viendo que hay una redefinición de un campo político. Hay una redefinición de la representación y de redefinición de la subjetividad política
Por lo tanto, también hay una definición de actores políticos institucionales, estrictamente de los actores con representación parlamentaria, porque si no estaríamos considerando la representación como a la único tipo de representación válida, la representación institucional parlamentaria. El populismo redefine esa representación y genera, es cierto, una representación diferente, directa, con un liderazgo, que no necesariamente es un liderazgo carismático, es un liderazgo en general que está vinculado en las democracias de América Latina con precaria institucionalización partidaria, un liderazgo de tipo personal, tipo Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Kirchner en Argentina, Lula en Brasil. Pero ahí vemos que tenemos distintos niveles de institucionalización partidaria, con distintos comportamientos parlamentarios de los partidos, pero hay un elemento que se mantiene, que es esta vinculación con un proyecto que incluso asume el nombre de su protagonista fundamental: kirchnerismo, Lula, chavismo, Correa, peronismo, el caso de Perón en la Argentina, o incluso podemos entender al varguismo en Brasil en el segundo gobierno de Vargas como fenómenos populistas. Entonces, el populismo es cierto que desplaza las formas de representación institucional partidaria tradicional, pero eso no significa que no genere un tipo de nueva institucionalidad. Por ejemplo, una institucionalidad o actores que aparecen en este encadenamiento de actores sociales son los movimientos sociales de base territorial, o los movimientos barriales, los movimientos regionales, movimientos de nuevo tipo. Por ejemplo, en la Argentina hay movimientos campesinos que se sienten identificados con el proyecto político hoy en la Argentina, que es el kirchnerismo. Por lo tanto, es cierto que en esta redefinición del espacio político, el populismo implica un nuevo paradigma político, con un nuevo sistema de representación, con un nuevo sistema de actores, con un nuevo discurso, con nuevos sujetos. Por lo tanto, en ese nuevo paradigma político, con un nuevo lenguaje, una nueva gramática, se empieza a usar la noción de pueblo, ¿no? Que, digamos, ¿no? O de soberanía popular. Con ese nuevo paradigma implica no un proceso de desinstitucionalización, implica un proceso de reinstitucionalización y de repolitización de esferas que antes en el modelo liberal democrático no estaban politizados y por lo tanto no estaban de alguna manera representados. Implica un proceso de reinstitucionalización, de desinstitucionalización de reemplazo y de ampliación de los viejos canales institucionales, pero de surgimiento de nuevos canales institucionales. Por lo tanto, hay que entender que el populismo no desinstitucionaliza, sino que genera nuevas instituciones. Y en esta generación de nuevas instituciones también puede haber hablábamos hace un rato más que nada de cómo el populismo suple una demanda, o sea, es una respuesta a demandas, pero también podemos hablar que también crea ciertas demandas, o sea, ser efectivo en, por ejemplo, estos movimientos sociales, lo que hemos visto prácticamente en la gran mayoría de los países de América Latina el año pasado, que también empiezan a tener demandas que eran muchas veces insospechadas. Puede ser también porque hay una relación inversa que empieza a crear esto. Eso, lo que has dicho, muy, muy cierto, digamos, y ese es el fenómeno que vemos hoy, de que el populismo en general politiza esferas de la sociedad que antes no estaban politizadas, o temas o issues que antes no eran políticos comienzan a ser políticos. Eso tiene que ver con la creación de nuevas demandas, los actores comienzan a hablar un lenguaje nuevo. Y eso es muy importante, y lo conecto con lo que quería enfatizar de la creación de nuevas instituciones, porque el discurso de los populismos es un discurso de derechos. Entonces, si es un discurso de derechos, no solamente que hay, digamos, una redefinición de la vieja idea del derecho individual con el cual el sujeto se conectaba a la política en el modelo liberal clásico, modelo liberal republicano, sino que el populismo implica una redefinición, una visión competitiva de ese modelo de derechos y una visión de derechos políticos y sociales nuevos, en general de derechos humanos. Una tipicidad del populismo, me parece a mí, y esto también es para estudiarlo, pero una tipicidad es que el populismo utiliza el discurso de los derechos y de los derechos humanos, de los derechos del hombre, en términos, ¿no?, de la tradición de los derechos del hombre, a issues que eran temas sociales. Digamos, hoy tener, digamos, una vivienda en Argentina, luego de la asignación universal por hijo,
tener la posibilidad o el derecho de un estándar mínimo al nacer, del niño al nacer, en una familia pobre, de la posibilidad de un desarrollo personal, alimentario, es un derecho humano. Es un derecho humano. Eso implica una ampliación de la noción de derechos humanos, por un lado, pero implica también una ampliación de la noción de derechos. Ya no es más un derecho individual, entendido con el discurso típico de la democracia liberal, entendido en los derechos individuales como los derechos de los votantes o los derechos de los electores, sino que el campo de los derechos y el discurso de los derechos se politiza y se amplía al punto que tener una vivienda digna, tener un medio ambiente sano, tener derecho a la tierra por parte de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, es ya un derecho humano. Profesor, y allí comienza el populismo a generar este discurso de derechos. Benigno y positivo, en el fondo se transforma también como una forma de ampliar la ciudadanía. Sí. Pero hay una crítica... Bueno, ahí vemos benigno y positivo en ese sentido, digamos, obviamente, claro, frente a esta crítica del populismo negativo, la crítica que es lo que predomina, claro. Que es la que predomina, que hay una visión no peyorativa al menos, no peyorativa, claro, del populismo. De todas maneras, dentro del liberalismo, o sea, la idea del derecho está ligada a la capacidad de agencia dentro del liberalismo por tener el propio ciudadano es agente de sus propias capacidades de ejercer sus derechos. Y en eso parecería que en el populismo, al menos teóricamente, lo que quiero consultarte, quizás eso está disminuido. Digo, lo importante ¿Por es qué que... está disminuido? Ahí viene el tema. Lo importante en definitiva es que sectores marginados ahora puedan tener acceso a vivienda, a bienes públicos que antes no tenían. Sí. Pero en la idea conceptual del populismo hay una relación vertical con el líder, donde perdería la capacidad de agencia que supuestamente, teóricamente, el liberalismo está garantizada por las instituciones. Bueno, ahí ese sería la gran crítica que le hace el liberalismo, el republicanismo liberal al populismo, es en última instancia que el populismo adormece las capacidades creativas porque justamente esta dimensión vertical, la relación líder-masa, líder carismático, masa, sigue siendo fundamental. Yo dije que era un elemento importante. Ahora, eso no significa de que el sujeto sea un sujeto manipulado por el liderazgo. Todo lo contrario, digamos, por ejemplo, yo investigo el peronismo clásico y nosotros en las investigaciones nuestras sobre el peronismo histórico lo que vemos, lo interesante que vemos en el populismo es esta proliferación de gramáticas de derechos. Y una gramática de derechos es fundamental porque nunca puede ser totalmente controlada por el poder. Lo que vemos en general, y esto es trabajos empíricos históricos, pero se puede hacer también sobre los populismos contemporáneos, es que los sujetos que se identifican con el populismo justamente siempre le piden al liderazgo más cosas que lo que el liderazgo está dispuesto a conceder. Pero esa subjetividad de apertura, de pluralización del espacio en la base social, solamente es posible en los regímenes populistas. Por lo tanto, el populismo es un sistema, de alguna manera, que abre una pluralidad y una vitalidad social que el mismo populismo nunca puede controlar. Por eso, esta idea de inestabilidad que está asociada a los regímenes populistas. ¿Por qué esta idea de inestabilidad o de precariedad con la que se asocia a los regímenes populistas, o de constante, o de más, que las cosas suceden demasiado rápido, que las instituciones nunca pueden, como cama de arena, ¿no? Nunca pueden frenar la dinámica política, porque los sujetos que crea el populismo, estas nuevas demandas que aparecen en el regímenes populistas, nunca pueden ser controladas por la lógica estatal. El populismo comienza como una lógica estatal, y puede ser que comience como una lógica estatal, en los casos de América Latina, es una lógica estatal, es un discurso, ¿no? Como dijimos recién, de generación de derechos. Ahora, cuando los sujetos, que nunca antes habían sido considerados por los sistemas políticos, se apropian de esos derechos, se apropian de esas nuevos issues, los politizan, nunca el Estado puede plenamente institucionalizarlos, nunca el Estado puede plenamente controlarlos. Por eso siempre el populismo tiene como una especie de visión de paralaje, siguiendo una cita de Zizek, ¿no? De paralaje, digamos. Esta idea que tiene un costado, de alguna manera, que
controla, que estatiza, que estataliza la sociedad, pero tiene un costado, ¿no?, que pluraliza, que abre y que genera demandas que son incontrolables por el poder, por el Estado. Por eso el populismo es un régimen, como dicen muchos colegas, digamos, que parten de esta visión del populismo como discurso, como identidad política, Gerardo Boy-Carlet, Sebastián Barros, o sea, colegas con los que trabajamos y reflexionamos juntos, con los cuales nos une esta común antagonismo con visiones estrechas, económicos centradas y estructuralistas del populismo, si se quiere, es justamente entender que el populismo es, digamos, un régimen que es el nombre de la tensión misma de la política, si se quiere, ¿no? Tiene un costado en donde el liderazgo estatal y vertical es importante, pero también tiene un costado en donde el sujeto comienza a tomar autonomía, y no una autonomía relativa, una fuerte autonomía frente a las estructuras, frente al Estado, frente a los liderazgos. E incluso nosotros en nuestra investigación tenemos actores que discuten, por ejemplo, el liderazgo de Perón. Ahora, ¿cómo es posible discutir el liderazgo de Perón? Basándose en la propia palabra de Perón. Usted nos prometió que los aumentos salariales iban a ser siempre superiores a la inflación. Ahora no lo están siendo. Ahí tenés una toma de la palabra que, basado en el mismo discurso inaugural del populismo, sigue demandándole al liderazgo una especie de coherencia y de fidelidad, una palabra original, pero en base a esa enunciación, vos nos enunciaste esto, ahora seguí cumpliendo tu palabra, y esa demanda es incontrolable, digamos, ¿se entiende? Eso es un movimiento de alguna manera discursivo que es muy propio de los regímenes populistas. Profesor, para cerrar, un gran sector académico, intelectual, pero también político, reaccionó rápidamente con el caso de YPF, acusando a que fue una medida populista y principalmente basando su discurso en que era algo más reactivo, o sea, algo inesperado, algo que se pensó casi de la noche a la mañana, pero también en estos últimos días hemos visto que esto era una acción que estaba coordinada y pensada de antes, desde el contacto hacia el nuevo director de YPF, pasando por los movimientos que el mismo gobierno hacía. ¿Cómo esto puede ser un predictor de esta suposición que muchos hacen del populismo como algo que es algo que no se puede leer, que no se puede tener cierta lectura, que no podemos esperar lo que ocurre? ¿Se basa en eso principalmente el argumento en contra del populismo? Yo creo que el populismo tiene algo de sorpresivo a nivel conceptual, digamos, al ser una innovación política, al representar a actores que nunca antes habían estado representados en la esfera pública, al generar un lenguaje que no estaba presente en el sistema político previo, tiene que haber algo de innovación y de ruptural. Y toda innovación y toda ruptura, en términos conceptuales, es sorpresiva. Digo, es algo nuevo, algo inaugural, digamos, si quiere algo fundacional. El populismo tiene que tener algo de eso, digamos, porque si no tuviera eso de ruptural, eso de inaugural, de sorpresivo, la lógica del populismo sería una lógica ya plenamente controlada por el estado de cosas previo, digamos. Entonces no dentro de la empresa. Yo creo que es un salto de calidad en el discurso populista, digamos, que si YPF logra hacer una gestión profesional de calidad al estilo Petrobras, digamos, es justamente, digamos, sería una innovación institucional dentro del populismo. Fase superador del populismo. No, populismo 2.0 también. El populismo 2.0, digamos. Todas estas cosas, digamos, que en última instancia el discurso, digamos, del republicanismo liberal no espera, digamos. Que no espera que el populismo sea relativamente organizado, O exitoso. que genere instituciones. ¿Qué trauma, por ejemplo, los sectores liberales hoy? Por ejemplo, que
Trauma, básicamente, lo sorpresivo del populismo, que tenga capacidad organizativa, en el caso de la asignación universal por hijo. Ahí tenemos un caso de una política universal, no clientelar, absolutamente democrática, digamos, informáticamente compleja, que el Estado argentino preparó a fines del 2009 y puso en implementación a principios del 2010. Se implementó en 4 meses y tiene un sistema complejo y nacionalmente extendida. Ahí tenemos un ejemplo de algo que el discurso previo de asignación de derechos, de asignación social, no tenía previsto, digamos. ¿Entiende? Es decir, que el Estado pudiera gestionar eficientemente una política universal sin clientelismo a nivel de la ayuda social. Ahí tenemos un Estado eficiente, digamos, un Estado con delegaciones regionales de ANSES perfectamente aceitadas a nivel territorial, con una construcción territorial y política y con un corolario político importante, porque, digamos, sí, para ir cerrando, un corolario político importante, y eso, yo creo que eso es lo que es sorpresivo, que preguntabas tú, ahí tenemos un caso de gestión estatal populista, eficiente, universal. Puede haber otro, digamos. Y a mí me parece que digamos, las democracias latinoamericanas hoy, el desafío, y de los regímenes que así se llaman populistas, el desafío es justamente avanzar hacia eso, digamos, ir hacia el terreno del otro. Construir instituciones diferentes que radicalmente redefinan las instituciones previas, pero que mantengan este discurso de los derechos siempre, digamos, al límite, ¿no? El discurso de la expansión de derechos. Porque es el único discurso en última instancia anticorporativo, digamos, y el populismo por excelencia es un discurso anticorporativo, porque el único concepto político para discutir sectores, fracciones, facciones es el concepto de pueblo. Digamos, el discurso en última instancia que de mayor nivel de universalidad posible en el discurso político. Muchísimas gracias. Gracias.